Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. Mi nombre es Jimmy Torres y es un gusto para mí acompañarnos esta tarde. Extiendo un especial saludo a cada uno de ustedes de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Jimena Pinto Lafuente. La conferencia que presentaremos el día de hoy lleva como título ¿En qué casos los hijos deben dar pensión de alimentos a sus padres? Con este tema, lo que se busca es explorar en qué casos los hijos deben asumir esta responsabilidad, los criterios legales para fijarla y las consecuencias del incumplimiento. Asimismo, se analizará el principio de reciprocidad en el derecho alimentario y cómo diferentes legislaciones abordan esta cuestión. En síntesis, se realizará una mirada integral a un tema que impacta en muchas familias y su estabilidad. Para abordar este importante tema, hemos tenido a bien invitar a una profesional especialista en la materia. Es por ello que esta tarde nos acompaña la doctora Anaí Lavado Ruiz, a quien agradecemos que haya aceptado tan gentilmente nuestra invitación. En relación a su ponencia, debo mencionar que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y al finalizar podrá absolver las consultas que realicen a través de la herramienta de preguntas y respuestas. En este punto, quisiera precisarles, estimado público, que las consultas sean por favor enfocadas netamente a la ponencia de nuestra especialista. Presentamos entonces el tema de hoy, previa lectura de la reseña de la doctora Anaí Lavado. La doctora Lavado es abogada especializada en Derecho de Familia con una sólida experiencia en patrocinio y asesoría legal tanto en el sector público como en el privado. Beneficiaria de una beca por excelencia académica en la carrera profesional, graduada de la Universidad Garcilaso de la Vega y egresada de la maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres, con amplia experiencia en procesos judiciales y procedimientos ante la autoridad administrativa. Actualmente se desempeña como defensora pública de asistencia legal SNEC de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenida a los lunes de Derecho, doctora Lavado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jimmy. Muchas gracias por tu gentil presentación. Muy buenas tardes a todos los que ya se encuentran conectados a nuestra plataforma virtual del día de hoy, de lunes de Derecho. Estamos acostumbrados muchas veces a escuchar casos en donde los padres que tienen hijos acuden al Poder Judicial, a un juzgado de paz letrado para poder solicitar una pensión de alimentos para que puedan tener lo necesario para su manutención. Pero ¿qué ocurre cuando con el tiempo estos padres van envejeciendo, van necesitando también que se les apoye, se les asista con sus necesidades básicas? Y son ellos ahora los que pretenden recurrir al Poder Judicial para ser beneficiarios con una pensión de alimentos. Esta pregunta es nuestra pregunta del día de hoy, de la conferencia a la que estamos ahora conectados. Ya somos 916 participantes y espero que seamos un poco más. Y vamos a explorar entonces si procede o no esta pretensión, si dentro de nuestro ordenamiento legal está contemplado, qué ocurre en otros países y si ante un incumplimiento hay algún tipo de sanción. Para ello, entonces, me voy a permitir compartirles un material que he preparado especialmente para ustedes. Y Jimmy, te agradeceré, me indiques si se puede visualizar apenas lo comparta. A ver, Se ve perfecto, doctora. Ujú. muchísimas gracias. Entonces, empecemos con todo. Esta pregunta es nuestra pregunta estrella, como les había comentado al inicio. ¿En qué casos los hijos deben dar pensión de alimentos a los padres? Yo soy defensora pública, abogada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y créanme que esta pregunta no es una pregunta aislada, es en realidad bastante recurrente dentro de nuestras consultas que recibimos mes a mes. Y
como todo en el derecho, no tiene una respuesta certera, sí o no. Es siempre depende, pero depende de qué, es lo que vamos a analizar el día de hoy. En primer lugar, como premisa, tenemos que descifrar un poco el concepto de alimentos, quizás también por allí derrumbar algunos mitos o algunas ideas preconcebidas que tenemos que no nos permiten fijarnos o posicionarnos objetivamente dentro de esta rama del derecho. Estamos en el derecho de familia. Por lo tanto, los alimentos es un concepto que merece una especial atención. Así que, ¿qué entendemos por alimentos dentro del derecho de familia? Tenemos la imagen a la mano derecha, ¿verdad? Aparentemente es el resumen de algunas de nuestras principales necesidades básicas como seres humanos, por ejemplo, la vivienda, la salud, la alimentación, la estabilidad laboral. Pero en realidad, ¿a qué se refiere la norma cuando nos habla de alimentos? Pues no es más que todo este conjunto de necesidades básicas que tenemos los seres humanos y que nos permiten vivir dignamente. Y esta última palabra, dignamente, me permito subrayarla porque es una palabra que nos va a acompañar a lo largo de toda la ponencia. Cuando se establece una pensión de alimentos, el objetivo no es que la persona beneficiaria de los alimentos tenga lo justo y necesario para sobrevivir. No, lo que se pretende es que esta pensión sirva para que esta persona pueda sobrevivir, pueda subsistir, pero de manera plena, en función a la dignidad que es garantizada por nuestra Carta Magna. Así que tenemos esa premisa base: alimentos, conjunto de necesidades que nos permitan vivir dignamente y evidentemente que nos generen bienestar. Entonces yo lanzo la pregunta: ¿se busca incrementar con los alimentos el patrimonio del alimentista? El alimentista es el beneficiario de los alimentos. ¿Y ustedes creen que el objetivo de fijar una pensión sea que tu alimentista incremente su patrimonio? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un hijo le dice a su padre o a su madre, ¿no?, que tengan un negocio, una empresa, digamos alguna unidad productiva? ¿Sabes qué, papá? Quiero que de aquí en adelante, ¿no?, aparte de lo que tú me cubres, que son mis necesidades básicas, que me cedas tus derechos de un porcentaje de tu empresa. ¿Por qué? Porque ya es momento que yo también haga goce y disfrute de esa parte de la cual tú sí tienes libre disposición. Yo también quiero gozar eso, papá, mamá. A la larga voy a incrementar mi patrimonio. Además, a mí me corresponde porque son mis alimentos. Ojo, yo soy tu hijo. ¿Qué creen ustedes que si nos vamos al fuero judicial le diga un juez a este hijo o a esta hija? ¿Amparará su demanda si eso ocurre? La respuesta va a ser que no, porque lo que busca esta persona no es satisfacer sus necesidades para vivir de manera digna, es de lo que ya se ha satisfecho ir un poco más allá, es incrementar el patrimonio de esta persona a costa de quienes están obligados a prestarle alimentos. Pero esta situación ya excede lo que la norma considera como concepto de alimentos. Yo me he permitido el día de hoy poder trasladar un artículo del Código Civil, que si bien es cierto, la ponencia no está dirigida a tratar los alimentos a hijos mayores de edad,
Lo cierto es que hay dos párrafos que sí nos interesan extraer, sacarles el jugo para nuestra conferencia del día de hoy. Como es el artículo relativamente corto, me voy a dar la libertad de leérselos, ¿ok? ¿Qué nos dice el 473? Alimentos a hijos mayores de edad. El mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos. Entonces aquí tenemos varios supuestos, pero solamente concentrémonos en los dos últimos párrafos. ¿Qué nos dice la norma? Por si acaso, si tú eres un hijo mayor de edad, pero gracias a tu propia conducta inmoral, estás en ese estado de necesidad, o sea, no puedes valerte por ti mismo para satisfacer tus necesidades básicas con dignidad, entonces solamente le puedes exigir a tus acreedores alimentarios lo necesario para subsistir. Ojo, lo necesario para subsistir, para que no te mueras. No te dice para vivir plenamente, ¿ah? La norma es bien clara en esa parte. Te dice lo necesario para subsistir porque es una especie de sanción que te incorpora también la norma. Y el tercer párrafo es mucho más interesante para nuestro tema porque nos dice, no se aplica lo dispuesto, se refiere a lo de la sanción por inmoralidad, cuando el alimentista es ascendiente. Ahora, yo les pregunto, ¿quiénes son nuestros ascendientes? Vamos a partir de nosotros mismos. Somos hijos en un momento, ¿no? Hijos. Tenemos padres, no todos, pero tenemos padres. Algunos tenemos hijos, no todos, pero hijos. Entonces, nuestros ascendientes son aquellos parientes que están obviamente antes de nosotros, pero tienen esa línea en común con nosotros. Partimos de un solo linaje. Por lo tanto, mis ascendientes son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Lanzo la pregunta, ¿mis tíos serán mis ascendientes? Sí, por supuesto, porque vienen antes que yo. No es en línea recta, es en línea colateral. Eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero para que lo tengamos claro, ascendientes. La norma no me dice solo tu papá, solo tu abuelo, solo tu bisabuelo. Me dice ascendientes. Podría ser mi tío abuelo, podría ser mi tío, podría ser un tío bisabuelo. No hay límite, solamente ascendientes. Pero ¿qué ocurre? Si este ascendiente, por ejemplo, el papá de esta persona, tuvo una conducta inmoral y a raíz de esa conducta se encuentra en un estado de necesidad, a esta persona no le recae esa sanción de pedir únicamente lo necesario para subsistir. No, a esta persona la norma que te dice, no, dale una pensión para que viva dignamente. ¿Comprenden la diferencia, no? Y el trato distinto que se le da a los ascendientes que son acreedores alimentarios. Ya desde aquí la norma nos va dando pequeñas luces para que nosotros finalmente vayamos armando este rompecabezas, porque les comento, y no es primicia, este tema no tiene un capítulo especial en nuestra norma. No vamos a encontrar ni en el Código Civil, ni en la Ley de Persona Adulta Mayor, ni en ninguna otra normativa algo específico que nos indique cómo se dan los alimentos a nuestros padres o nuestros ascendientes. No vamos a encontrar algo tan específico. ¿Qué corresponde entonces? Que nosotros como operadores del derecho vayamos armando este rompecabezas sistemáticamente para poder finalmente interpretar correctamente lo que nos quiere decir el legislador. Entonces, partimos, y yo les solté ya una palabrita interesante,
por Doctor- allí quien chapó esa flor. doctora Lavado, disculpe. Sí, Jimmy, Sí, dime. ya. Lo que pasa es que el PPT no estaba corriendo. Es la observación que me habían hecho Ah, los ya, 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 participantes. ya. Uy, 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 uy. En todo caso, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver, ¿me avisas por favor, Jimmy? Sí, le confirmo. A ver, Ahora ¿se sí. puede Ujú. ver? Sí, sí, se visualiza. Ahora sí, sí, Ah, en la los gentiles lámina, asistentes quizás te pueden confirmar. sí, está en la lámina 3, ¿cierto? Sí, la reciprocidad, dice. Ajá, exacto. Pero sí se me estaba escuchando, ¿no? Si no para Sí, volver a repetir. Ah, ya, sí, perfecto. doctora, se veía bien, Entonces, solo que no se visualizaba las siguientes láminas, pero está bien. Más ah, bien aprovecho en comentarle que ya hemos llenado la sala y bueno, para que pueda continuar también, doctora. ya, te agradezco mucho, Jimmy. Entonces, continuamos. A ver, para tocar el hilo anterior, les había soltado por ahí una palabrita que era el parentesco, ¿no? Entonces, al final nos vamos a dar cuenta que este derecho alimentario no es que surja por un acto antojadizo del legislador que quiso colocar allí que los parientes se deben alimentos entre unos y otros. No es algo que surgió porque alguien así lo quiso. Es porque nos basamos en un principio que en realidad atiende a una situación muy concreta, y es el parentesco. ¿Qué es el parentesco finalmente? Es aquel vínculo que va a relacionar a dos o más personas de manera consanguínea o por afinidad. Entonces, ojo, la norma nos indica que no hay una diferencia en cuanto a la obligación alimentaria por el origen del parentesco. Puede que una persona que sea pariente tuyo por afinidad te deba prestar alimentos, pero también una que sea pariente tuya por consanguinidad. ¿Cuándo estamos ante un pariente por consanguinidad? En el ejemplo que les di de el padre con el hijo y el nieto, nos podemos dar cuenta que tanto el hijo como el nieto provienen de un tronco en común, es decir, comparten un linaje biológico. Entonces, a raíz de esos lazos consanguíneos es que tenemos este tipo de parentesco. Y el otro parentesco, el parentesco por afinidad, surge por mandato legal, ¿no? Ya tiene otro tipo de fuente. Por ejemplo, el que comparten los cónyuges. Entonces, tenemos que a raíz de este parentesco se generan una serie de obligaciones y derechos, es decir, tenemos efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos van a ser tanto patrimoniales, en donde se incluyen los alimentos, y también no patrimoniales, como por ejemplo el impedimento patrimonial, el nombrar un tutor o un curador, el reconocimiento de la filiación, ¿no? Todo ello nace por un parentesco. Y también es necesario que precisemos que a raíz de este parentesco existe y se crea una suerte de solidaridad y deber de asistencia entre los que comparten ese vínculo. Así que esa obligación que nace del parentesco no es cualquier obligación. La norma nos dice que es una obligación recíproca. ¿Y por qué es recíproca? Mejor dicho, ¿en qué circunstancias es recíproca? A ver, al inicio les hablé de que estamos acostumbrados a ver padres que acudan ante el Poder Judicial para demandar al otro progenitor que no cumple con cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Pero ¿qué ocurre cuando estos hijos van creciendo y esos padres, lógicamente, también pasa el tiempo por ellos o por diversas circunstancias requieren del apoyo de sus hijos? Entonces, quien en algún momento fue acreedor, es decir, beneficiario alimentario, en determinado momento los papeles se pueden invertir y por lo tanto pasa de ser acreedor a ser deudor.
y esta persona que era la deudora, el padre, puede pasar a ser acreedor. Entonces es recíproco, porque no es un acto unilateral, es un acto que el derecho, que es de familia tan cambiante, tan dinámico, puede invertir el título en el que te encuentras, ¿no? De acreedor puedes pasar a ser deudor y viceversa. Es subsidiaria. ¿Por qué me dicen subsidiario, doctora? Porque dentro del derecho alimentario tenemos un orden de prelación. ¿Qué significa esto? Yo no puedo demandar, si estoy en una situación de necesidad, en primer lugar al pariente que a mí se me cruce primero. No, tengo que ceñirme al orden de prelación que me indique la norma, y si esta persona, quien debería ser la primera en asistirme, no puede, y así queda probado, puedo acudir al siguiente. ¿Comprenden? Entonces, acudo al que sigue en ese orden. Voy descartando parientes, si se puede utilizar el término, para poder finalmente llegar a quien sí me pueda brindar esa asistencia. Y no es simultánea. Lógicamente, yo no voy a demandar como metralleta a todos y decir, bueno, a quien le caiga, pues que me dé la pensión. No. ¿Por qué? Porque existe un orden de prelación y yo tengo que respetar. Agoto aquí con esta persona que no pudo, me voy a la siguiente. Y así sucesivamente. No es simultáneo. El punto número 2 que quería compartirles a raíz del tema que estamos abordando el día de hoy es respecto a las obligaciones de las partes. Hemos ido hablando sobre un acreedor alimentario, que es quien debe de dar la pensión, quien debe de ser beneficiario con la pensión, y tenemos por otro lado un deudor alimentario, que es quien está obligado a pagar la pensión de los alimentos, ¿no? Y estos personajes, digamos, son conocidos nuestros, ¿no? Son padres y son hijos en determinado momento. ¿Qué nos dice el Código Civil sobre los deberes del padre? De hecho, hay varios deberes del padre, ¿no? Pero yo he colocado aquí la carnecita que está relacionada a nuestro tema. Garantizar la educación y bienestar de los hijos. Ojo, esta pequeña línea nos resume el tema de los alimentos, porque cuando tú garantizas educación, está incluido en la pensión de alimentos. Y cuando dices bienestar, significa satisfacer sus necesidades, ¿no? Porque otras obligaciones que también señala la norma no son tan específicas en el tema alimentario. Pero basta con que la norma nos abra esta palabra de bienestar para que lo interpretemos como lo relacionado al derecho alimentario. Y por otro lado, tenemos también a los deberes del hijo. El artículo 454 del Código Civil nos habla acerca de la obligación que tenemos los hijos de obedecer, respetar y honrar a los padres. Si ustedes ven, no indica un límite de tiempo, ¿no? No dice hasta que tengan determinada edad o solamente si están sanos, o no condiciona hasta cuándo vendría a ser este deber. La segunda parte, la responsabilidad de asistir a los padres en caso de necesidad, es un agregado de esta humilde servidora, pero no tampoco es antojadizo. En realidad lo he colocado allí porque se desprende de lo que arriba ustedes ven y porque doctrinariamente este artículo nos sirve, ¿no?, para poder sustentar una posible acción eh, a favor de los padres que deseen demandar por alimentos a sus hijos. Repito, no hay en nuestra legislación un artículo específico que determine cómo, de qué forma, en qué tiempos, específicamente hablando, en qué modalidad se van a prestar los alimentos o qué condición hay, pero sí podemos interpretar lo que ya el código nos viene brindando a través de sus diversos libros. Doctora, En cuanto, disculpe, sí, sí, discúlpeme,
Ya, ahora sí recién corre. Doctora, quizás puede colocarlo en pantalla completa, en la opción pantalla completa, quizás ahí ya no sería necesario que, o bueno, ya Ah, no. ya, pero sí, es que sí está en pantalla completa. Oh, Jimmy, en todo caso, si es que tenemos este problema, quizás te puedo enviar mis Ya, PPTs y tú las vas pasando mejor. perfecto, doctora. Sí, claro que sí. Dame un segundo nada más, ahora te Ujú. lo envío. Espérame, espérame. Ok. Chu, 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 chu. Te lo acabo de enviar, Jimmy. ¿Me avisas, por favor, para Sí, poder doctora, ver si... lo acabo de recepcionar, estoy compartiéndolo en Ya, unos segundos. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que mientras tanto voy a ir leyendo algunas preguntas de los participantes para ir un poco avanzando. A ver, eh, acá hay una pregunta respecto a los abuelos, me parece. Carla Barquina nos pregunta, buenas tardes, si el papá ya está fallecido y recién se decide realizar la denuncia de un menor de edad, ¿se puede emplazar al abuelo? A ver, Carla, trato de comprender la finalidad de la pregunta. Me parece que el papá en su momento no reconoció al hijo, ¿no? No hay filiación legalmente establecida. Sí se puede demandar a los parientes ascendientes, en este caso, para obtener una filiación y posteriormente una pensión de alimentos. Entonces sería que sí. A ver. También ascendientes involucra a los primos. No, recuerda que ascendientes es hacia arriba. Partes de ti mismo y te vas padres, abuelos, bisabuelos. Línea recta, línea colateral, tíos, tío abuelo, qué sé yo. Entonces, el primo está en tu misma línea porque es hijo de tu tío. Por lo tanto, no es tu ascendiente, porque no está más arriba que tú en el vínculo de parentesco. Está en esta misma línea. ¿No? Si tuviera un árbol genealógico aquí, me pondría a mí misma, pondría a mi papá, al costado de mi papá pondría a mi tío y mi tío tuvo un hijo que sería mi primo. Si te das cuenta, mi tío y mi primo, mi primo y yo tenemos la misma línea en ese orden horizontal. Por lo tanto, no es un ascendiente, es otro tipo de pariente, pero que no es mi ascendiente. Jimmy, creo que nos quedamos en esa PPT. Sí, ¿no? Sí, doctora. Usted me Ya, indica y voy pasando. sí, está así como que reducida. ¿Se puede poner más grandecito? O si es Ah, así, no, no hay problema. ahora sí. Ajá, ahora sí, perfecto. Ya, a ver, la última pregunta para retomar la exposición. A ver. Mm, mm, Para que sea vivir dignamente, ¿hay algún monto mínimo como RMB o el monto que se usa para una canasta mínimo vital? Hilda, tu pregunta es excelente y me va a dar pie a tomar el tema, pero un poquito más adelante, porque eso está relacionado a dos supuestos que tengo que explicar. Pero sí, de todas maneras, tu pregunta la voy a absolver en unos minutitos, por favor. Y voy a continuar con la PPT para ir absolviendo las preguntas más adelante, por favor. Entonces, habíamos hablado que dentro de los deberes del hijo, el Código Civil nos indicaba que es una obligación obedecer, respetar y honrar a los padres y no hay un condicionamiento adicional, no dice hasta que tengan tal edad, no dice si están enfermos, no te fija algún tipo de límite. Por lo tanto, se entiende que es permanente este apoyo, ¿no? O en todo caso no tiene algún tipo de condición. Siguiente, por favor, Jim. Gracias.
Ahora bien, podemos hablar también de las características del derecho alimentario. El Código Civil nuevamente nos indica en su artículo 487 cuatro características principales de este derecho para que lo podamos identificar y lo podamos tener bastante claro. En primer lugar, es intransmisible. ¿A qué se refiere? Esto está muy ligado al estado de familia. Cuando estudiamos derecho de familia, vamos a escuchar mucho a este término, estado de familia. ¿Y a qué se refiere? A ver, por ejemplo, en mi caso, yo soy hija, yo también soy hermana, a su vez también soy madre, ¿no? Y puede que tenga muchas más filiaciones, relaciones de parentesco con otros parientes. Pero a lo que voy es que un día mi hermana no puede tocarme la puerta y decir, ¿sabes qué, Anaí? A partir de mañana tú ya no vas a ser la mamá de tu hijo, sino voy a ser yo. Porque yo quiero que tú me traslades ese título para yo ocuparlo. ¿Por qué? Porque somos parientes. No, es intransmisible. Ese estado de familia que tengo yo, que me identifica a mí como hija, como madre, como hermana, no lo puedo transmitir a ningún otro pariente, porque también es parte de mi identidad familiar. Es irrenunciable. Yo no puedo renunciar por voluntad propia a mi parentesco. Pero seguramente alguien por ahí me dirá, doctora, ¿y qué pasa con los casados, no? Cuando se divorcian, ya no son parientes. Pues tienes toda la razón, pero para eso hay que poner especial atención en los detalles. Allí dice por voluntad propia. Es decir, que yo no puedo decirle a mi esposo, si tuviera, porque no tengo, ¿sabes qué? A partir de mañana tú y yo estamos divorciados. Chao. No, yo necesito acudir ante la vía legal, sea judicial, sea notarial o incluso vía municipal, para romper este vínculo de parentesco y se declare el divorcio. Entonces, no es que yo pueda renunciar así como así. No, en este caso de los cónyuges, necesito ese pronunciamiento para poder darlo por concluido. Es intransigible y es incompensable. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un hijo que está en la universidad y le presto mi carro? Ya, hijo, vete con mi carro, papá, papá. Mi hijo va por allí, bueno, pasan una serie de cosas y lo choca y queda el carro destrozado, sin seguro encima. Entonces le digo, ¿sabes qué, hijito? Este semestre no te voy a pagar la universidad, porque lo que el daño que les has hecho al carro va a servir como compensación para poder recuperarlo y ese dinero va a salir de tu pensión de universidad. Ya tú verás cómo haces. Suena lógico, ¿no? Pero legalmente eso no está permitido, porque yo estoy compensando una deuda que no es alimentaria con una deuda que sí lo es. No tiene la misma naturaleza, por lo tanto, lo que yo estoy haciendo sería ilegal. Así que tenemos que, a raíz de esto, ¿no? Y como les había explicado antes, la obligación de los alimentos es recíproca. Pero ¿en dónde, qué parte del código nos indica ello? En el artículo 474 nos indica incluso quiénes son los que se deben alimentos de manera recíproca, qué parientes son. El cónyuge, que son los esposos, los descendientes, o sea, de aquí hacia abajo, hijos, nietos, tataranietos, sobrinos también puede ser por este lado, ¿no? Ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, abuelos, tíos y hermanos. Hermanos también, a pesar de que es recto, ¿no? Está incluido taxativamente en la norma. Y con esto quiero responder una pregunta y complementar la que me hicieron por el chat. Si los primos están incluidos, no. Porque los primos, como les indiqué, están en esta misma línea que yo. Pero la norma no los incluye, solamente incluye hasta los hermanos. Por lo tanto, los primos no te deben de prestar alimentos legalmente. Ahora, que si ellos quieren es otra cosa, ¿no?
Orden de prelación. Entonces, no es que yo puedo ir de frente, si por ejemplo yo necesito una pensión de alimentos para mí misma como cónyuge y mi esposo no quiere darme una pensión de alimentos, pese a que yo lo necesito, no puedo ir de frente a mis hermanos. Tengo que respetar un orden. ¿Y cómo se llama ese orden? Orden de prelación. Ese orden está descrito en el artículo 475. Ahí hay un pequeño error del Código Civil. ¿Qué nos dice? Cuando existen varias personas que se encuentran obligadas a prestar alimentos, tú debes de seguir el siguiente orden. Primero, tu cónyuge. Luego, tus descendientes, que vendrían a ser tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Tus ascendientes, tus padres, tus abuelos y tus hermanos, y hasta ahí nomás muere tu posibilidad de pedir alimentos. ¿Ok? Entonces, tengamos claro que esta acción tiene un orden de prelación. Siguiente, por favor, Jim. Y ahora sí vamos a tratar el tema yugular. Alimentos a favor de los padres. ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿La ley nos hace algún tipo de salvedad respecto a esto? Miren, como les había indicado anteriormente, no hay una legislación especial, pero por un tema de orden natural, es lógico que nuestros padres, en la medida que nosotros vayamos creciendo, pues ellos vayan envejeciendo. Y ojo, el hecho de que sean adultos mayores no implica, y lo subrayo y le pongo en Arial 18, no implica que ellos necesiten pensión de alimentos, pero la norma les brinda una especial protección porque mayoritariamente tienen necesidades más grandes, más delicadas, de mayor atención. ¿Qué nos dice la ley de la persona adulta mayor? La ley 30.490. En su artículo 2 nos indica quiénes son los adultos mayores. Las personas mayores de 60 años. Y por allí seguro alguien me va a preguntar, doctora, ¿qué pasa si mi papá me demanda, pero él tiene 55 años, no está dentro de la norma, no procede? No, ojo, sí procede porque es tu ascendiente. Es solo que esta norma está enfocada en este grupo por ser vulnerable, pero eso no cierra el paso para que tus ascendientes que no tengan esta edad te puedan demandar. Ojo allí, cuidado. El artículo 7 nos indica que como un deber de la familia respecto a las personas adultas mayores, y miren cómo esté concatenado el derecho. Nos colocan el cónyuge, los hijos, los nietos, hermanos y padres. ¿Qué cosa es eso? El orden de prelación, ¿verdad? Todo está aquí conectadísimo. El literal B nos indica satisfacer sus necesidades básicas, salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad. ¿Y qué es eso en pocas palabras? Alimentos. Brindarle alimentos. Si la norma ya me indica que yo debo de brindarle alimentos a mis ascendientes, ¿es necesario que exista una ley especial que me recalque ello? Es un tema de técnica legislativa, pero está justificado. ¿Por qué? Porque estamos ante una población muy vulnerable, que lamentablemente hay muchos casos en los cuales estas personas adultas mayores no cuentan con ese apoyo. Entonces, la norma lo que hace es reforzar esa necesidad de que se visibilice la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y es por eso que pese a que el Código Civil ya hace mención a los ascendientes, no haciendo necesario que una ley específica así lo designe, aún así haya sido considerada por el legislador. Siguiente, por favor. Y también me acuerdo que me preguntó, ay, yo soy un poquito mala con los nombres, pero una dama me preguntó respecto a cuánto es lo mínimo para poder considerar que una pensión atiende las necesidades de manera digna, ¿no?
Algo así fue la pregunta, excelente. De hecho, existen criterios que la norma nos indica para poder fijar una pensión de alimentos. O sea, que no es que yo fijo a lo loco, como hay una frase, ¿no? El que pide poco es un loco, ¿no? Pero en este caso, el que pide poco es porque se está ciñendo a la norma, ¿ok? Todo aquí es en base a lo que la norma nos indica. Ella nos da la pauta. ¿Cuáles son los dos criterios que existen para que se pueda fijar una pensión de alimentos para los padres y en general en realidad? En primer lugar, partimos de un estado de necesidad. ¿Y qué es un estado de necesidad? Les había dicho al inicio que nosotros tenemos múltiples necesidades y de hecho cada día tenemos más necesidades que cubrir. No hay un solo día que nosotros digamos, yo no necesité comer, no necesité tomar agua, no necesité ir al baño. No, de hecho siempre tenemos necesidades, así sean las más básicas hasta las más complejas, las tenemos. Porque el derecho es así, es cambiante, ¿verdad? Es dinámico. Pero ¿qué sucede cuando esas necesidades nosotros no las podemos atender por nosotros mismos? Es decir, va a llegar un momento en el que por diversas circunstancias no vamos a poder eh, conseguir por nuestros propios medios ingresos suficientes para poder satisfacer esas necesidades. Entonces nos encontramos ante una desventaja para la subsistencia autónoma, nos convertimos en dependientes. Sin este apoyo, sin esa ayuda, yo no puedo sostenerme a mí mismo, a mí misma. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más involucra el estado de necesidad, pero no necesariamente solamente este punto? Una limitación física o mental. Tenemos, lamentablemente, estas últimas semanas, hemos visto cómo se han dado accidentes gravísimos en Chancay, otro en Trujillo, ¿no? Personas que, lógicamente, no tienen ningún tipo de pensamiento o por allí se les ocurrió que iban a ser protagonistas de esos hechos tan catastróficos. Pero sucede. Lo único previsible de la vida es que es imprevisible, ¿verdad? Así que esas personas que iban tranquilamente a comer un patio de comidas o a trasladarse a otra localidad, pues acabaron bastante mal, sobre todo en la salud, y algunos lamentablemente no consiguieron sobrevivir. Entonces, puede que una persona haya sido perfectamente autónoma hasta el momento del accidente. Y luego de ello, ¿qué pasó? Perdió esta autonomía por una limitación. Puede ser también una limitación física, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una de las personas que viajaba en este bus que se cayó por el puente que colapsó en Chancay? Imaginen que era músico, ¿no? Era músico, de eso vivía, esa era su fuente de ingresos, y de pronto tuvieron para salvarlo que amputarle las manos. Se me ocurre ese ejemplo. Esta persona pierde su herramienta de trabajo. Probablemente va a dedicarse a otra actividad, pero ¿cuánto tiempo le demandará poder, uno, superar esta situación traumática y dos, poder aprender algo que le permita subsistir? Entonces allí también desprendemos algo. El estado de necesidad puede ser permanente, irreversible de recuperar, pero también puede ser temporal. Ojo, eso ya depende de cada caso en concreto. Otro punto que también se considera en el estado de necesidad es la edad avanzada. Por eso es que la norma hace especial énfasis en los adultos mayores, porque se entiende que los adultos mayores, obviamente no todos, quizás por aquí haya una persona de 90, 95 años conectado, no lo sabemos, y está perfectamente lúcido, y por ello digo edad avanzada, y me dice, doctora, ¿qué? Me va a decir, ¿no? Indignadísimo, y tendría toda la razón. Nosotros como operadores del derecho no podemos generalizar, pero sí podemos hacer referencia a lo que estadísticamente nos revela una mayor cantidad de casos. Y los adultos mayores muchas veces, por su edad avanzada, ya no son autónomos, ya no pueden laborar,
A veces están pues en una situación en la que ya la ley misma no les permite seguir desempeñando su función y por lo tanto no tienen lo suficiente para poder subsistir de una forma independiente. Eso es por un lado, el estado de necesidad, es decir, la persona que recurre ante una autoridad judicial o que incluso invita a alguien a conciliar para conseguir una pensión de alimentos, tiene que probar que efectivamente tiene un estado de necesidad por cualquiera de los puntos que he señalado. Ojo, probar. En una conciliación no prueba, ¿no? Porque actúan de buena fe y la otra persona que aparentemente debe, quizás sí lo acepta, pero ante el órgano judicial necesariamente hay una etapa probatoria, en donde sí hay que probar que el estado de necesidad es cierto, es real. Pero por otro lado, tenemos también, como todo en nuestra vida en sí, siempre hay dos caras que analizar. Tú necesitas, pero a ver, la persona a quien le pides, ¿puede darte lo que necesitas? ¿Está en esas condiciones para darte lo que tú requieres? Entonces el derecho tampoco es abusivo. De hecho, también hay límites. Yo tengo un casito que les voy a contar para que puedan verlo mucho más claro. Recuerdo que en alguna oportunidad un padre presentó una demanda de alimentos para que su hijo le subsistiera, ¿no? Le apoyara con una pensión. Pero este hijo tenía problemas farmacodependientes, había pasado por un centro de rehabilitación y su única fuente de ingresos era la venta de golosinas ambulatorias. Ganaba bastante poco. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ante el Poder Judicial? Lógicamente, el padre argumentó que sí se encontraba en un estado de necesidad. Era innegable. Pero por otro lado, el hijo, en base a lo que había ocurrido en su vida, a su situación de salud, pero sobre todo a sus ingresos diarios, también pudo probar cuánto estaba percibiendo. Y el juez que determinó, no determinó pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque si fijaba una pensión de alimentos, en esas circunstancias, ojo, es un caso especial, iba a poner en riesgo la subsistencia del hijo. Entonces, el límite de establecer una pensión de alimentos es que el pago de la pensión no ponga en riesgo tu propia vida. ¿Y por qué pasa eso? Les hablé al inicio sobre la dignidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del derecho alimentario? Satisfacer las necesidades básicas de quien los requiere para que viva de manera digna. ¿Y ustedes creen que sea digno que para que yo pueda satisfacer las necesidades de una persona, le quite esa posibilidad a otra y ya no viva esta otra persona de manera digna? Entonces, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Y también, lógicamente, la aplicación del principio de realidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en mi etapa probatoria, si soy demandado por alimentos por mi padre, por mis ascendientes, también debo de decir, ¿sabes qué, señor juez? Un momentito. Yo tengo hijos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo carga familiar. Tengo deudas bancarias. O quizás por allí el hijo también puede decir, señor juez, a mí ya me han demandado por alimentos, tengo hasta el 60% de mi sueldo ya embargado, no da más. ¿De dónde más voy a dar? Si legalmente no me pueden descontar más. Es un límite también. Entonces, este principio de realidad económica permite al juez finalmente poder conocer cómo son las circunstancias particulares, personalísimas de quien debería prestar los alimentos, es decir, del deudor alimentario. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver el tema muy rápidamente de los efectos del incumplimiento de la obligación alimentaria. Y esta parte la voy a dividir en dos bloquecitos para que sea mucho más fácil de digerir. En primer lugar, por parte del acreedor, es decir,
el padre, la madre, el ascendiente que solicita la pensión. Yo estoy segura que muchos de nosotros ahí en el chat, porque todavía no leo todas las preguntas, pero por allí estarán pensando, pero qué injusta es la norma, ¿no? O sea, si mi papá, mi mamá no cumplió conmigo en su momento, cuando yo necesité su apoyo, cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, no me dio los alimentos que yo debí percibir. ¿Con qué cara ahora me viene a pedir a mí alimentos cuando él ya no puede elaborar o ya no puede obtenerlos por sí mismo? Si en su momento no lo hizo conmigo. Entonces, este es un tema que escapa también un poco al ámbito de lo que es moral o no. Cada uno tendrá seguramente su propia respuesta. Algunos dirán, bueno, padre es padre, ¿no? Y se le apoya cualquiera sea las circunstancias. Otros dirán, pero ¿por qué? Es de lo más injusto, ahí no hay reciprocidad. ¿Qué reciprocidad la doctora habla si al final igual tengo que apoyarlo? Pero recuerden, yo no hablo desde mi criterio, hablo desde lo que la norma nos ofrece. Así que este es un debate moral porque aún nuestra norma no nos da una respuesta clara para poder dilucidar este problema que tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellos padres que no fueron responsables con sus hijos, pero que en determinado momento, cuando ellos lo necesitan, son los primeros en tocar en la puerta? Entonces, ¿qué pasa allí? Yo les voy a dar algunas pequeñas luces de manera que ustedes también puedan encontrar algunas salidas. ¿Qué pasaría si ese padre, ¿no? Que en su momento debió cumplir, o esa madre, porque aquí no hay género, padre o madre, que en su momento debió cumplir con la pensión de alimentos, no lo hizo, pero el otro progenitor sí logró demandarlo por alimentos? Entonces, quizás cuando ya llegue el momento de la demanda en la que el padre demande al hijo, el hijo se pueda defender diciendo, señor juez, en su momento a mi papá lo demandamos por alimentos con mi mamá, porque no me pasaba nada. ¿Qué dirá el juez? Ah, ya, muy bien. ¿En qué estado está tu proceso? ¿En qué quedó? ¿Por qué? ¿No es necesario con que haya hecho una demanda? No, no es suficiente. ¿Cuándo es que yo considero que hay una deuda por alimentos dentro de un proceso judicial de alimentos? No es con la sola interposición de la demanda, no es que yo presente mi demanda, acá tengo mi demanda, señor juez, acá está mi demanda bien bonita, bien ordenada, listo, ya con eso acredito que el señor es un incumplido. No, de hecho, yo tengo que conocer bien mi proceso para saber si efectivamente esta persona tiene la calidad de deudora o no. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando luego de tu sentencia de alimentos, cuando tú ya ganaste tus alimentos, es consentida esa sentencia, o sea, ya está firme tu sentencia, hay deuda, hay incumplimiento, pero no basta con que la persona no cumpla. Tú tienes que iniciar un proceso de ejecución, en donde se ven los famosos devengados, ¿no? Y en la última etapa de los devengados se aprueba la liquidación y se dicta la orden de pago. Cuando hay falta de esa orden de pago, allí recién se configura, ¿qué cosa? La calidad de deudor alimentario. Entonces, si tenemos este problema, y se los digo de todo corazón a los que estamos en esta circunstancia y tenemos ese temor de que más adelante nos pueda pasar esto que estamos conversando, seamos cuidadosos con nuestros procesos de alimentos. No los dejemos simplemente que avancen o que no avancen sin impulsar. Porque el problema es que si yo no concluyo mi proceso de alimentos de acuerdo a sus etapas, cuando deseo utilizarlo para probar algo, como es en este caso, no me va a servir. ¿Ok? Y por otro lado, esto de no cumplir en su momento, esta conducta de los padres que no son responsables con sus hijos y no cumplen con su pensión de alimentos cuando ellos son dependientes, ¿qué afecta? Además de afectar el principio de reciprocidad,
también afecta otro principio muy importante y que de manera transversal está en toda la legislación en realidad, que es el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque yo acudo ante el Poder Judicial como padre, como madre, demandando a mi hijo, pero yo en mi conciencia sé que soy un deudor alimentario, que nunca pagué, incluso hasta que me fui preso. Pero aún así, con esa mala fe, yo voy a demandar. Entonces, si bien es cierto, la norma no me condiciona a mí, no me prohíbe a mí presentar demanda de alimentos como padre, el juez sí puede observar la conducta de quien solicita la pensión de alimentos, si va con buena o mala fe, si afecta el principio de reciprocidad, si en su momento cumplió con su obligación alimentaria. Y ya dependerá del criterio judicial fijar una pensión acorde a lo que pide la persona, pero también acorde a la capacidad económica o incluso no fijarla. ¿Ok? Vamos bien. Y el segundo bloque de esta PPT está referido al deudor. A ver, tú ya fuiste demandado por alimentos por tu padre, por tu madre, por tu ascendiente. Eres el hijo que está obligado a pagar. Eres el nieto que está obligado a pagar. ¿Qué pasa si tú no pagas? El proceso es exactamente el mismo, ¿no? Tienes la sentencia, ya perdiste tu caso, te fijaron tu pensión de alimentos, tú no quieres pagar o no puedes pagar, se te va acumulando. La otra persona que es acreedor te va a iniciar un proceso de ejecución y a la larga estos devengados, que son los meses que no se cumple con los pagos, se van acumulando y se va a aprobar esa liquidación de devengados. Entonces, ¿qué ocurre después que culmina la parte de ejecución en el juzgado de paz letrado? Se remiten copias del expediente al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a sus atribuciones. ¿Por qué? Porque existe un delito. El delito a la omisión a la asistencia familiar, que está contemplado en el artículo 149 del Código Penal. Y a grandes rasgos, para poder ilustrarles sobre este punto, este delito tiene una pena que va hasta como máximo los 3 años, pena privativa de libertad, o entre las sanciones, un servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, y, ahí no veo la última parte, el obligado, también hay una sanción en el caso de que el obligado haya fingido maliciosamente o haya renunciado a su trabajo para no pagar alimentos, ¿no? También es considerado un agravante y la pena puede aumentar. Entonces, ojo y mucho cuidado. Si no cumplo con una pensión de alimentos, así no estoy de acuerdo, así no sea justa, si ya está esa pensión con una sentencia, es consentida, pues tengo que cumplir. Así apele, igual la obligación se va a ir acumulando. Entonces tengo que también tener cuidado para más adelante no afrontar un proceso penal. Siguiente, por favor. A ver, y es también necesario que si bien el código y la norma no nos indica específicamente un condicionamiento para otorgar pensión de alimentos a los padres, sí nos brinda algunas salidas respecto a las sanciones posibles relacionadas a este incumplimiento de la obligación parental. Todo acto tiene una consecuencia. ¿Qué sucede cuando una persona no ha reconocido voluntariamente a sus hijos, ¿no? Y la madre, bueno, usualmente la madre es quien interpone una demanda de filiación y de manera accesoria alimentos para tener ese reconocimiento. Jimmy, no se ven las diapositivas, pero si quieres, sigo nomás. Sí, doctor, ahorita lo comparto. Permíteme un ratito, Ya, por entonces favor. yo sigo nomás porque esto es una parte que creo que es más que nada para explicar así, tal cual. Entonces, si es que esta persona que en su momento fue obligada por mandato judicial, ¿no? Porque no hizo un reconocimiento voluntario
más adelante pretende demandar a su hijo por alimentos, pues no va a poder. ¿Por qué? Porque la sentencia de filiación extramatrimonial, ojo, hijos nacidos fuera del matrimonio, no otorgan al padre derechos sucesorios o alimentarios. Alimentarios, lo que está relacionado a la pensión de alimentos. ¿Y sucesorios a qué se refiere? Si el hijo fallece antes de ese padre, de esa madre, no va a poder ser considerado dentro de su masa hereditaria, ¿no? Dentro de la masa hereditaria del hijo, no va a poder incluirse a este padre o a esta madre que no hizo el reconocimiento de la filiación voluntariamente, sino que fue declarada vía judicial. ¿Ok? Y también tenemos otra sanción relacionada al tema alimentario que tiene que ver con ascendientes y es el tema de la exclusión de la sucesión por indignidad, lo que se fija en el artículo 667 del Código Civil, que nos dice, se excluye de la herencia a quien incumple gravemente sus derechos familiares, tenemos por un lado, y por otro lado, atenta contra la vida o la integridad de quien debería heredar. Es decir, yo puedo excluir a una persona por no haberme prestado la asistencia familiar en su momento, por supuesto. Si yo hago un testamento, puedo, por indignidad y bajo esa causal, excluir a esta persona. Pero ojo, toda exclusión por indignidad y por desheredación debe siempre responder a un motivo objetivo. No es que a mí, porque no me cae pues mi papá, lo saco. Si en un momento yo sé que estoy mal, sé que tengo una enfermedad grave y voy a fallecer, y hago mi testamento, pero mi papá nunca me cayó, pese a que quizás no se portó mal conmigo, sí cumplió, pero no me cae, lo saco. No puedo hacer eso. Tengo que, si voy a retirarlo por esta causal de indignidad, tengo que tener un motivo lo suficientemente consistente para que esté relacionado y pueda calzar en esta causal de indignidad, que es el incumplimiento grave, ojo, incumplimiento grave de deberes familiares. Esto tiene un tratamiento especial en el capítulo respecto a sucesiones. No es mi intención abordar esa temática porque seguramente será motivo de otra conferencia, pero sí hago mención de ello porque guarda relación con el derecho alimentario para ascendientes. Siguiente, por favor. Allá. Como les había comentado al inicio, es también interesante que nosotros demos una mirada a la legislación comparada y podamos visualizar cómo es que otros países, sobre todo latinoamericanos, abordan esa temática, específicamente respecto al debate moral que les hablaba, ¿no? A lo que ocurre cuando los padres que no han asumido sus obligaciones parentales demandan a los hijos o a los descendientes por alimentos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en nuestro país hermano de Argentina? En su código civil es bastante similar a lo que establecemos nosotros, ¿no? Delimitan quiénes son los llamados a prestar alimentos recíprocamente y también ellos incluyen a los hermanos bilaterales y unilaterales. Pero no hay más precisión al respecto, es decir, tienen el mismo problema que nosotros. En Chile la situación es similar. El artículo 334 nos indica que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, venderse, cederse ni renunciarse, pero lo relacionado a alimentos entre parientes no tiene ningún tipo de tratamiento especial tampoco. Entonces es casi el mismo tratamiento que le damos nosotros en nuestro país y no ocurre eso con nuestro hermano país de Nicaragua. En Nicaragua sí son un poquito más juiciosos en ese aspecto y su artículo 323 de su Código Civil les indica que para fijar una pensión de alimentos se debe considerar si los ascendientes
cumplieron con su obligación parental. Es decir, si es que no cumplieron, podría no corresponder. Es necesario, y eso lo digo a título personal, que se evalúe el impacto del derecho alimentario en torno a lo formulado por los ascendientes que no han cumplido con su obligación parental, pero también establecer claramente cuáles serían esos supuestos para que la calidad, la etapa probatoria, esta carga probatoria, no simplemente se reduzca a confrontar una versión por sobre otra, sino para que sea un argumento sólido del cual se pueda tener certeza sobre el incumplimiento. Siguiente diapositiva, por favor, Jimmy. Y a modo de conclusión, porque sé que ya nos está ganando un poquito la hora, vamos a hacer un recuento muy breve de lo que hemos venido conversando hasta este momento. En primer lugar, los hijos están obligados a brindar alimentos a los padres en situación de necesidad. Eso es un verdadero. El deber de asistencia es recíproco y sucesivo, respetando el orden de prelación, por supuesto que sí, ya lo hemos explicado ampliamente. La capacidad económica del demandado es un factor clave para la fijación de alimentos, por supuesto. El incumplimiento de obligaciones parentales puede afectar el derecho a recibir alimentos en algunos sistemas legales, sí, entre paréntesis, Nicaragua. Y finalmente, el incumplimiento de la pensión alimentaria puede ser sancionado penalmente, incluyendo exclusión de herencia por indignidad o la afiliación declarada judicialmente, sí, y es justamente lo último que hemos explicado como unas sanciones relacionadas al derecho alimentario a favor de los ascendientes. Siguiente y última diapositiva, por favor, Jimmy. Muchísimas gracias entonces por su gentil y constante atención. Veo muchísimas preguntas. No sé si el tiempo nos alcance para todas, la verdad. Estoy muy optimista de que sí, pero si en caso no es eso posible, yo los invito a poder siempre estar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Estamos a través del Facebook, del Instagram, del LinkedIn, incluso del TikTok. Tenemos hasta un podcast de defensa pública en Spotify, en donde ustedes pueden acceder y pueden escuchar los consultorios legales, en donde se abordan este y otros temas de su interés en referencia a derecho de familia. Y recuerden, la defensa pública siempre está a su servicio. Así que pasamos, me parece, Jimmy, a la parte de responder las preguntas, ¿verdad? Así es, doctora Lavado. La verdad que muchísimas gracias por su didáctica presentación. Hemos tenido muy buenos comentarios respecto a su ponencia. Agradecemos también a las 1000 personas que hemos alcanzado el día de hoy. La verdad que hemos tenido una muy buena cantidad de personas muy interesadas en este tema, que es muy importante también. Y sí, vamos a tratar de absolver algunas de las consultas, doctora. ¿Le parece bien? Usted puede darle lectura quizás a las que considere Sí, 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 importantes un claro que poco. sí. Son, Ujú. son bastantes, de hecho, están aumentando cada vez más. A ver. Voy a comenzar desde el último. Disculpen ustedes que no empiece desde arriba, pero es que sigan llegando más. Si hay un padre que tiene 85 años, solo un hijo se hace cargo de él y el otro no desea apoyar, ya que es un paciente con cáncer y requiere atenciones. Bueno, hablamos sobre la capacidad económica de la persona obligada a dar alimentos, ¿no? Si este paciente con cáncer que requiere atenciones pondría en peligro su propia subsistencia, pues el juez va a evaluar esa situación para probablemente no fijar una pensión de alimentos que le va a pagar. Otra pregunta, Javier nos indica, el padre que nunca se hizo cargo desde su nacimiento de los hijos, ¿podría pedir alimentos ahora que los hijos ya son profesionales? Si el padre los reconoció voluntariamente, sí puede pedir alimentos, porque la ley peruana al menos no establece ningún tipo de condicionamiento. Si el padre biológico nunca lo reconoció, no tiene derecho a nada. Si el padre biológico lo reconoció, pero por orden judicial, tampoco puede pedir alimentos.
Siguiente pregunta. Consulta. ¿Se puede obligar a un hijo a que deje de pagar? Ay, ya se fue la pregunta. ¿Se puede obligar a un hijo a que deje de pagar? Ahí dónde está. Ah, ya. A que deje de pagar su pensión de estudios en la universidad, es decir, que deje de estudiar o que deje de pagar sus cuotas de préstamo hipotecario para poder pagar pensión de alimentos a su ascendiente. No, no, porque hay un orden de prelación. Al hijo no se le puede tocar para favorecer un ascendiente. Primero, siempre por un tema de interés superior del niño, en ese caso es una persona que todavía está en formación, se le debe de acudir con su pensión de alimentos. Y luego, cuando se ha asegurado esa pensión, se puede favorecer a los padres, a los abuelos, a los nietos, perdón, a los bisabuelos, ¿no? En este caso. ¿Puede un preso, por omisión a la asistencia familiar, acogerse a los beneficios penitenciarios y salir antes de cumplir su sentencia de 8 años y 2 meses? Querida Aida, yo no soy penalista. Entiendo que por omisión a la asistencia familiar la pena, la prognosis de la pena es baja y por lo tanto podría quizás obtener algún beneficio penitenciario. No te podría dar mayor alcance si por este tema en particular accede a algún tipo de beneficio. Mi opinión es que no debería porque se lesiona gravemente el interés superior del niño. Doctora, buenas tardes. Sobre la subsidiariedad en los procesos de alimentos, esto versa en el ámbito de la protección sobre el derecho a la solidaridad familiar. ¿Esto es un derecho implícito o es un derecho fundamental? Esto es un derecho implícito porque la norma no te habla específicamente sobre la solidaridad, pero que se desprende de manera sistemática del deber de reciprocidad. ¿Por cuánto tiempo se tiene que dar alimentos de pensión a los padres? Es que no hay un tiempo, en realidad depende del estado de necesidad. ¿Qué pasa si tu padre, que al principio no podía porque quizás tenía cáncer, no podía trabajar, te pide alimentos, pero al cabo de un par de años se recupera totalmente, recupera su trabajo? Tú puedes pedir que se te exonere de la pensión de alimentos. Si un padre fue demandado por alimentos por su hijo adolescente y el padre no acudió nunca a su hijo, en la vejez puede demandar a su hijo. Depende de si el padre, como decía anteriormente, lo reconoció voluntariamente, no lo reconoció. Si lo reconoció voluntariamente, es decir, firmó la partida de nacimiento o estaba casado con la mamá, sí puede demandar, así no le haya acudido. Lamentablemente, así es la norma. Doctora, en el caso que una persona tenga varios hijos, ¿se puede demandar a todos o a uno solo? Esta pregunta me encanta. El prorrateo de alimentos, como los hijos están en la misma línea de parentesco, puedes demandar a todos los hijos, porque tienen la misma línea de parentesco. Y lo que hace el juez es un prorrateo. Prorrateo, o sea, va a ir de acuerdo a la capacidad de cada uno, le va a fijar un pedacito de la pensión. Si el padre ha pagado alimentos en forma regular y en algún momento se adeudó y fue a la cárcel, ese padre tiene derecho a alimentos. A ver, si ha pagado de forma regular, no es un deudor alimentario, partiendo por ahí. Si se adeudó o no, acuérdate que por deudas no hay prisión, salvo que sea por alimentos. Entonces no tenía mucho sentido ahí esa pregunta. Pero ese padre sí tiene derecho a alimentos siempre y cuando tenga el reconocimiento voluntario, no haya sido demandado por filiación, sí puede demandar alimentos. ¿Por cuánto tiempo? Ay, eso ya leí. Doctora, en los casos de alimentos, ¿se puede aplicar el control difuso en algunos jueces si se advierte que las modificatorias de algunas normas perjudican y menoscaban el derecho del niño? A ver, el tema del control difuso es precisamente porque habría algún tipo de contraposición con los derechos de los menores alimentistas. Actualmente yo no he percibido, al menos en mi práctica profesional, que alguna norma no tenga esa flexibilidad para favorecer a los menores alimentistas, ¿no? Entonces, de poder aplicarse, sí, no ha sido un caso de mi experiencia, porque no he tenido esa necesidad de aplicarlo, pero no habría ningún tipo de inconveniente, más aún el derecho de familia, que es flexible. Doctora, buenas tardes. Si un alimentista de 21 años en su boleta de notas tiene uno desaprobados, ¿debe seguir pagando la pensión? Este tema es de otra, otra conferencia, pero a ver, la persona mayor de 18 años recibe alimentos justamente porque sigue sus estudios de manera satisfactoria. Ojo, no te pide la norma que saque puro 20,
pero al menos te pide que apruebe todos los cursos. Depende, puede tener notas desaprobadas, pero si jaló el ciclo, con eso ya puede pedir el padre o la madre que se le exonere la pensión de los alimentos. El ciclo, ojo, no con unos cursos nada más. El padre, ya está, ya está. Si tengo mi padre que nunca se hizo cargo de mí, tengo que pasar alimentos. Bueno, es que ya lo habíamos conversado, ¿no? Va a depender mucho de las circunstancias. Si tengo una medio hermana, ¿podría demandarme por alimentos a mí como hermano? Por supuesto, ¿no? Los hermanos compartimos parentesco, así sea solamente por parte de padre o por parte de madre. ¿Qué razón podría dar para exonerar a mis familiares por indignidad? Por ejemplo, que no te hayan acudido en su momento, que sean deudores alimentarios, que tenga ya una sentencia confirmada con liquidación de pensiones devengadas y nunca se hizo cargo de esos pagos, que hayan atentado contra tu vida, que hayan difundido información que te ha denigrado como persona. Son múltiples los escenarios que podrían considerarse como indignidad. Si los padres cuentan con los medios económicos para satisfacer sus necesidades, cuenta con rentas, pueden demandar alimentos a sus hijos, es que allí tú estarías quebrando el estado de necesidad. Si tienen los medios para poder satisfacer sus necesidades de manera autónoma, entonces no cabría la posibilidad de que pidas una pensión de alimentos, porque recuerda, como lo dijimos al inicio, la pensión de alimentos no tiene por finalidad el incremento del patrimonio del alimentista, solamente satisfacer necesidades para que vivan dignamente. Doctora, A ver, sí. Jimmy, ¿sigo respondiendo a las preguntas? ¿O tú me dices si hago un stop? No sé, sí, depende, porque ahí son bastantes. sí, una última consulta, doctora, y quizás, bueno, pedirle a modo de último pedido, ¿no? Una reflexión final, quizás que nos ayude a englobar un poquito toda la presentación que usted nos ha dado. Solamente una última consulta, doctora. Ya, entonces la última pregunta, a ver. Eh, a ver, porque ya son muy parecidas las preguntas. A ver, si el hijo obligado a pagar no puede cumplir por motivos de salud, por ejemplo, incapacidad, ¿el cónyuge del hijo está obligado a cumplir con el pago? No, no, porque esto no es transmisible. Recuerda que habíamos hablado de las características del derecho alimentario, no es transmisible y el parentesco que tienes, en este caso sería con tu yerno, ¿no? Es político por afinidad, pero no está contemplado dentro de el orden de prelación que la norma indica. El único parentesco por afinidad que está contemplado es el del cónyuge, o sea, el cónyuge tuyo directo, pero no el cónyuge de tu hija, que sería tu yerno. Como no está contemplado en esa lista, no es posible que le pidas alimentos a él. Entonces, con esa pregunta finalizaríamos. Mil disculpas que no podamos darnos el tiempo para responder todas. Son más de 100. Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Igual yo les agradezco muchísimo el interés que han demostrado en esta ponencia. Y como reflexión final, creo que todos nos hemos podido dar cuenta que nuestra legislación, si bien es cierto, nos da los alcances para poder contemplar y para poder determinar en qué casos estamos ante la fijación de una pensión de alimentos, no es menos cierto que hacen falta reajustes, que hacen falta reevaluar también normativamente hablando aquellos casos en los que no hubo un cumplimiento responsable por parte de quienes ahora son los que solicitan la pensión de los alimentos, es decir, cuando hay un incumplimiento de las obligaciones parentales. Entonces, en ese sentido, sí los invito a aquellos que están en esa situación, a aquellos que consideran que más adelante podrían estarlo, a que tengan siempre la parte probatoria, la batería probatoria bastante clara, ¿no? No basta con decir, mi papá no me ayudó, mi mamá no me ayudó, ¿cómo ahora se atreve a pedirme algo? Sino demandar por alimentos en su momento, para tener una sentencia, para tener un documento que al final a mí me permita probar ante un juzgado que esa conducta sí se dio y no llegar al extremo de que sea solamente una versión mía contra la versión de la otra persona. Finalmente todos somos parientes, ¿no? No por eso nos tenemos que llevar bien, no por eso tenemos que vivir pues en un mundo de total pacificidad.
pero al menos sí tengamos ordenadas todos nuestros aspectos de esta parte de la vida, sobre todo con interés económico, que nos podrían llegar a afectar más adelante. Entonces los invito a hacer esa reflexión eh, en esta tarde y les agradezco también muchísimo por la atención que han demostrado durante toda la ponencia, que ha sido larguita, pero que hemos estado allí con el mayor de los gustos. Seguramente es una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Anaí Lavado. La verdad que muy didáctica su presentación. Le agradecemos bastante por tomarse el tiempo de absolver todas las preguntas que se han podido haber respondido, ¿no? Han quedado algunas en el tintero, pero bueno, entendemos que los participantes se escribirán también al correo que usted nos ha compartido. Le agradecemos de parte de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Jimena Pinto. Le extiendo un saludo también a usted y a las personas que nos han acompañado durante esta tarde. El material lo vamos a compartir también, hemos recibido su autorización para compartírsela a todos los asistentes y esperamos que nos vuelva a reunir en otra ocasión, doctora, con otro tema quizás también que usted nos pueda apoyar con una ponencia. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos también.